Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Soy el pastor Olger Molineros de la Iglesia Gracia y Vida. En este día quisiera continuar con la serie de estudios descubriendo los libros de la Biblia. En esta mañana quisiera continuar estudiando un propósito acerca de los datos esenciales del libro de Levítico. El propósito por el cual fue escrito el libro de Levítico, le podemos ver claramente que es un manual para los sacerdotes, para los levitas, ¿no? En el cual se especifican cuáles eran los deberes sacerdotales que tenían que realizar ellos para la adoración y una guía para la vida santa para el pueblo de Israel. El autor, Moisés, fecha 1445 a 1444 a.C. El marco histórico donde se realizó el libro de Levítico es al pie del monte Sinaí. Dios está enseñando a los israelitas cómo vivir como pueblo santo. Personajes claves que encontramos en el libro de Levítico: a Moisés, a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El lugar clave, a los pies del monte Sinaí. Características particulares que en realidad este libro tiene. La palabra santidad se menciona más de 152 veces, ¿no?, que en cualquier otro libro de la Biblia. Como vimos en los libros anteriores, en Génesis específicamente, dice la palabra que fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos creados para tener una relación íntima y personal con Él. Y cuando se rompe este compañerismo, quedamos incompletos y necesitamos una real y verdadera restauración. La esencia, mis amados hermanos, de la adoración es la comunión con Dios, con ese Dios viviente que usted y yo creemos. Es vital, pues, es vital, importantísimo, mis amados hermanos, ¿no?, que la adoración debe ser el centro de nuestra vida. Entonces, el mensaje abrumador del libro de Levítico es la santidad de Dios. En el capítulo 19 de este libro, el versículo 2, que es el versículo clave de este libro, dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Como un pueblo impío, ¿no? ¿Cómo podría acercarse un pueblo impío a Dios? La respuesta primero es que había que tratar con él, con el pecado. Había que hablar del pecado, ¿no? Por eso los primeros capítulos del libro de Levítico dan instrucciones claras y detalladas, mis amados hermanos, para ofrecer sacrificios que eran los símbolos activos del arrepentimiento, de la obediencia. Fueron quizás toros, cabras, ovejas, los sacrificios que tenía que hacerse, pero esos sacrificios tenían que ser perfectos, sin defectos esos animales.
sin magulladuras, tipo del sacrificio último que vendría, que es Jesús, el Cordero de Dios. El Señor Jesús ha venido y ha abierto el camino hacia Dios como el sacrificio último, al dar su vida como el sacrificio final en nuestro lugar, en su lugar. La verdadera adoración, mi amado hermano, y la unidad con Dios, esa relación íntima con Dios, comienza cuando usted y yo confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como el único que puede redimirnos del pecado y ayudarnos a acercarnos a Cristo Jesús. Entonces, el libro de Levítico, mis amados hermanos, el libro de Levítico habla de los sacrificios de los sacerdotes, ¿no? El sagrado día de la expiación. Todas estas cosas abrieron el camino para que los israelitas llegaran a Dios. El pueblo de Dios que Dios había elegido para que lo adorara, para que le sirviera. Entonces, podemos ver que el énfasis final de Levítico es la celebración. Es la celebración. El libro da instrucciones para las fiestas. Estas en ocasiones eran fiestas especiales, regulares, fiestas comunitarias, recordando lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel. El objetivo era darle gracias a Dios, ¿no? Y reedificar las vidas a través del servicio, a través de la adoración. Entonces, mis amados hermanos, nuestras tradiciones cristianas y nuestras vidas, ¿no? Y nuestras fiestas son diferentes, pero son necesarias para la adoración. Así como el pueblo de Israel tenía sus fiestas, así nosotros también. Entonces, mis amados hermanos, nosotros también necesitamos días especiales de adoración, días especiales de unirnos con nuestros hermanos y hermanas para recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, hay temas tan grandes, tan importantes, importantísimos en el libro de Levítico. Un tema importante es los sacrificios, la ofrenda. Hay 5 clases de ofrenda que cumplen 2 propósitos principales, ¿no? Uno es para la alabanza, para el agradecimiento, para la devoción. Los otros, para la expiación, para cubrir, eso es lo que se habla en la expiación, para cubrir la culpa del pecado. Las ofrendas entonces de animales demostraban que la persona estaba dando su vida a Dios por medio de la vida del animal. Ese era el propósito de los sacrificios. Otro tema importante es la adoración. La adoración. Se designaron 7 fiestas religiosas nacionales al pueblo de Israel. La mayor de las fiestas se realizaban en familia, ¿no? Esto nos enseña mucho acerca de la adoración a Dios, tanto en la celebración como en la dedicación. Y muchas veces habrá que hacerla en silencio, en una comunión íntima con Dios. La salud es otro tema importante que topa el libro de Levítico. Se enseñaron reglas civiles para manejar el alimento, para cómo debían curar la enfermedad. Incluso se dio algo para el sexo.
en estos principios físicos se sugieren también muchos principios espirituales. Israel tenía que ser diferente de las naciones circundantes al pueblo de Israel. Dios estaba protegiendo a Israel de la enfermedad, de los problemas de la salud comunitaria. Es muy importante que nosotros notemos mucho eso de la salud que Dios dio al pueblo de Israel. Cuán importante es si nosotros obedeceríamos eso también hoy día. Otro tema es la santidad. Santo significa separado o dedicado. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Ya vimos eso. Ahora estaba sacando a Egipto, ¿no?, de esa maraña de idolatría. Y Dios ahora les estaba mostrando, les estaba enseñando cómo cambiar las formas egipcias de vida y pensar en sus propias formas de vida. Qué difícil sería para Moisés dirigir a un pueblo que había pasado 400 años en esclavitud, viendo tanta idolatría, aprendiendo de eso, y ahora cambiarles a un nuevo sistema de vida, a un nuevo sistema de adoración, adorar al único Dios, mientras vieron miles y miles de imágenes y de dioses con minúscula. Otro tema importante que encontramos es los levitas. Es muy importante en el desarrollo de los demás libros, del Pentateuco especialmente. Los levitas y los sacerdotes instruían al pueblo en su adoración, en la parte espiritual. Ellos eran los encargados, ¿no? Eran los ministros, ministraban el tiempo del pueblo de Israel, ¿no? También regulaban las leyes morales, civiles, ceremoniales que ya vimos, y supervisaban la salud incluso. Supervisaban la salud, ¿no? La justicia y el bienestar de la nación, del pueblo de Israel. Entonces, para recordar un poquito, los israelitas han llegado a salvo al pie del monte Sinaí. Y el tabernáculo se ha terminado. Ya lo habían construido. El pueblo pasará mucho tiempo allí, al pie del monte Sinaí, mientras Dios les iba enseñando una nueva vida, ¿no? Construyendo la mente de ellos, ¿no?, sobre cómo la gente pecaminosa puede relacionarse con un Dios santo, un Dios lleno de amor. Entonces, estas instrucciones también, mis amados hermanos, nos ayudan a evitar tomar demasiado a la ligera nuestra relación con este mismo Dios santo. Aprendamos de la santidad y majestad de Dios, con quien podemos tener una relación personal e íntima. Mis amados hermanos, le invito a leer el libro de Levítico. El libro de Levítico, ¿no? Es importante. Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que aplicar en nuestra vida diaria hoy. Muchas gracias.